que el tipo de cambio está apreciado, está sobrevaluado y que la situación actual no es sostenible. También estoy convencido que el Banco Central no ha hecho un trabajo apropiado para tener una política mucho más enfocada en acumular reservas internacionales. Acá hace varias semanas que no paramos de hablar de las tasas porque el gobierno está intentando contener, ¿no?, el dólar, y también se habla mucho del plan aspiradora de pesos para que la inflación se mantenga estable, se mantenga cerca del 2% mensual, y también que el dólar no se mueva mucho más y no llegue cerca de el límite alto de la banda. ¿Cómo ves esta situación que desde acá se ve con bastante preocupación? Yo te diría tal vez dos cosas. Yo estoy bastante convencido que Argentina va a lograr estabilizar la economía de manera relativamente permanente. Yo creo que el compromiso que tiene el presidente Milei con la salud de las finanzas públicas es un ancla muy importante para que Argentina logre la estabilización. Y la estabilización la podemos definir en que tal vez Argentina tenga una tasa de inflación de 8%. No hace falta tener inflación cero en 3 años o 4. O sea, yo creo que sí es importante tener una inflación de 3% en el mediano plazo. Pero yo creo que si Argentina logra en los próximos 18 meses irse a un rango de inflación de 15 para que al final del mandato del presidente Milei Argentina tenga una inflación de 7, es un escenario espectacular, y un tipo de cambio flotante es un escenario espectacular para la economía argentina. Y yo creo que Milei está en una situación donde donde la probabilidad que logre esto no es baja. Yo creo que es muy buena por su convencimiento y porque va a tener, yo creo, el entorno político de seguir teniendo un déficit cero en los próximos años. En segundo lugar, también estoy convencido que el tipo de cambio está apreciado, está sobrevaluado y que la situación actual no es sostenible. También estoy convencido que el Banco Central no ha hecho un trabajo apropiado para tener una política mucho más enfocada en acumular reservas internacionales. Claro, que es lo que faltó cumplir, ¿no?, de las metas que tenía con el FMI, que igual se lo perdonaron. Sí, pero creo que todo el esquema monetario en ese sentido está mal planteado, está muy enfocado todavía en tener un tipo de cambio controlado y que el tipo de cambio sea el ancla del proceso desinflacionario. Eh, y bueno, digamos, yo hace un año, en julio, creo, del año pasado, en el Financial Times escribí que es el talón de Aquiles del proceso actual. Muchísimos economistas en Argentina lo han dicho. Bueno, ahorita ya se está muy cerca de la elección legislativa. Sí, Probablemente es importante, lo más importante para Argentina hoy es consolidar un entorno político que apoye este proceso de estabilización económica. Y en ese sentido, bueno, si el gobierno tiene que hacer lo que tiene que hacer para mantener cierta paz cambiaria de aquí a la elección, probablemente es un trade-off que valga la pena para tener un proceso electoral en el cual un aumento de la inflación no sea un tema de discusión. Sin embargo, después de la elección, el tipo de cambio se tiene que mover. El Banco Central tiene que salir a adquirir reservas de manera más sistemática y con una política clara para hacerlo. Y la inflación va a subir, y va a subir, y va a subir por algunos meses, y luego va a bajar. Muchos de los procesos de desinflación que vimos en Brasil, que vimos en México, que vimos en Chile, etcétera, tuvieron un éxito inicial muy importante. Se abusó tal vez un poco del tipo de cambio, luego se movieron a regímenes más flexibles. La inflación en Argentina tal vez va a subir de 1,8, de 1,5 a 2,5, a 3 por 2, 3, 4 meses, luego va a volver a bajar. Si el ancla fiscal ahí está ahí, si el compromiso del Banco Central de no emisión por encima del crecimiento de la demanda natural de dinero está ahí, y se tiene el compromiso de tener tasas de interés elevadas, vamos a tener una estabilización después de algunos meses de ajuste por el movimiento del tipo de cambio. Eso creo que va a pasar. Creo que esta ventana ya
probablemente es tarde, fue tarde, el gobierno no lo vio, el presidente no tuvo la asesoría ni la convicción de su equipo económico, de sus ministros para decirle esto hay que hacerlo, y esto se debió haber hecho probablemente en el segundo semestre del año pasado, primeros meses de este año. Ahora ya, para mí, juzgar... ¿A la flexibilización del mercado cambiario o a qué te refieres? Claro, a moverse de un sistema que se basaba tanto en el tipo de cambio a uno que permitía una mayor flexibilización del tipo de cambio. Yo creo que eso se debió haber hecho antes. Ahora, dado el calendario político, probablemente es tarde. Es una acción muy importante después de la elección, y yo creo que si el gobierno tiene un buen resultado electoral, después de la elección, con que anuncien una política mucho más agresiva de acumulación de reservas, el tipo de cambio tal vez no se mueva mucho y luego se va a mover un poco en la medida que veamos un deterioro mayor en la cuenta corriente, en la balanza de divisas, y esta flexibilidad le va a dar al presidente, yo creo, el espacio para tener una economía más dinámica, para tener, digamos, va a tener esta joroba en inflación, pero la inflación va a regresar a niveles de 1% relativamente rápido para el final del año 26, y yo creo que va a tener un mercenario. Si por alguna razón creen que hay que seguir atando el proceso de desinflación al tipo de cambio, mantener un tipo de cambio fuerte, y bajar la inflación a un dígito lo más rápido posible, probablemente ahí sí se van a empezar a acumular vulnerabilidades importantes que después podrían generar crisis mayores como hemos visto en América Latina. Pero si no, yo creo que Argentina, el presidente Milei, está a tiempo para lograr, digamos, una corrección y que le lleve, digamos, a un escenario muy favorable para el último año de su gobierno. O sea, en la medida en que estas medidas, no valga la redundancia, sean hasta las elecciones y después se avance con un programa más agresivo, ¿vos crees que esto se puede mantener, digámosle así? Porque ¿no? Las preocupaciones son subís tasas, aumentás encajes y demás, pero ¿a qué costo? Porque sabemos que la actividad económica va a caer después de esto, y cómo te va a pegar también eso. Sí, yo por eso después de la elección creo que es importante moverse a un esquema en donde se quitan algunas de estas medidas artificiales para mantener, digamos, esta tranquilidad en el mercado de cambios o menor volatilidad en el mercado de cambios, se acumulan más reservas, tal vez el tipo de cambio se mueve más, pero luego, básicamente, dada la solidez fiscal y la falta de emisión monetaria, la inflación va a empezar a bajar. Creo que eso se debe de hacer después de las elecciones. Antes de las elecciones va a haber presión, porque si todos sabemos que esa medida viene después de las elecciones, nos tratamos de anticipar. Y bueno, y va a ser esta pulseada que estamos viendo entre las autoridades y el mercado por lo que resta de este periodo preelectoral. Y ahí sí queda un riesgo, ¿no? En la medida que este gobierno a veces muestra señales de enamoramiento con un tipo de cambio fijo y fuerte, y también muestra como único objetivo de gobierno llegar lo más rápido posible a una inflación cercana a un dígito. Ojalá esa mentalidad cambie sin perder el fondo del asunto, que es lograr la estabilidad de mediano plazo, no la de diciembre o la de enero. Yo creo que si vemos ese cambio, yo creo que este proceso tiene probabilidades de éxito muy importantes. Lo importante es que el gobierno esté dispuesto a tolerar algunos meses un poco turbulentos en pos de conseguir una estabilidad a mediano plazo. Exacto. Eso es y es un poco lo que vimos en varios procesos de estabilización, ¿no? Que en algún momento el ancla cambiaria es muy efectiva, resultó muy efectiva, fue muy visionario el presidente Milei utilizarla, pero sí, muchas veces los grandes problemas macroeconómicos se cocinan durante los periodos de gran éxito en las políticas económicas. Nos quedamos anclados en una política que fue exitosa en circunstancias diferentes, pero que ya para la realidad de la economía argentina de hoy empiezan a generar más costos que beneficios.
¿Y hay alguna política puntual que crees que Milei debería llevar adelante, más allá de lo que ya a nivel general mencionaste, pero hay alguna política puntual que crees que se debería modificar necesariamente después de octubre? Bueno, mira, términos puntuales, más allá de la política monetaria y cambiaria, que creo que es toral y creo que es en el centro de ahí, eh, creo que pensando en la... Sí, yo diría que también el presidente Milei, después de las elecciones, tiene que dar un paso más en la institucionalización de sus políticas. Y un poco mi gran preocupación y probablemente la preocupación de mucha gente en los mercados es, ¿Argentina seguirá siendo responsable una vez que el presidente Milei se vaya? Mm. Y yo creo que para eso es muy temprano empezar a pensar en eso, pero eventualmente Argentina tiene que empezar a dar pasos que estén validados por el Congreso, etcétera, para mandar señales claras que hay un cambio histórico en la Argentina y esto probablemente debería venir por tener, el otro día Ricardo López Murphy escribió un artículo sobre la importancia de tener una regla fiscal sólida. Yo creo que eso es muy importante, eso tiene que estar en ley, una regla fiscal moderna, sólida, con un consejo fiscal independiente, fuerte, tal vez límites de deuda en la Constitución. Yo creo que empezar a armar un andamiaje de disciplina fiscal a nivel constitucional y legal que sea votado por el Congreso y que siempre estas cosas se pueden revertir también, ¿no? Pero que muestre que el consenso político más allá de mi ley llegó a este gran acuerdo histórico para Argentina. Yo creo que ir armando, digamos, también la parte de pensiones, etcétera. Yo creo que será la agenda para un segundo gobierno estabilizador en Argentina, pero parte de eso tiene que empezar en la segunda. O sea, mi ley tiene que empezar a ser un poco más institucional, construir las instituciones que le permitan a Argentina mantener este marco de política fiscal y monetaria más allá de los gobiernos de la libertad avanza. También viene por el lado de la independencia del Banco Central, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que era muy importante probablemente una coordinación total entre el Banco Central y el Ministerio de Economía en las etapas iniciales del proceso de estabilización. Eventualmente Argentina tiene que ir a un entorno más moderno de independencia de Banco Central, etcétera. Entonces yo creo que esos pasos los deberíamos tener que empezar a ver, probablemente pequeños, en la segunda mitad del gobierno del presidente Milei, pero imagínate, sería buenísimo si en diciembre del año 25 el Congreso pasa nomás los supuestos de disciplina fiscal para los próximos presupuestos en la República Argentina, es decir, que por el resto del gobierno del presidente Milei el déficit va a ser cero. Y que esto esté avalado por el Congreso, yo creo que sería espectacular. Entonces, algunas de esas señales de institucionalización del modelo económico del presidente Milei serían muy buenas. Clarísimo, clarísimo. Y bueno, ojalá, ¿no? Porque sería bueno para el país. Y ahí te pregunto, Alejandro, ¿qué rol ves que va a tener el FMI en esta posible evolución de la Argentina? Sabemos, ¿no? Como ya mencionamos, la primera revisión se aprobó, pidieron más acumulación de reservas, y también se habla de un FMI que es muy concesivo con Argentina. Pidieron menos acumulación de reservas de lo que habían pedido al principio, pero más de lo que el gobierno argentino ha estado haciendo, o el Banco Central. Yo creo que el Fondo Monetario está jugando un rol muy constructivo. Está reconociendo de manera importante el cambio histórico que se ha llevado a cabo en la política económica en Argentina, pero al mismo tiempo está siendo insistente en los temas que cree que son importantes, que faltan en este modelo, que en esta revisión se enfocó en la parte monetaria y cambiaria y las reservas, y obviamente decidieron darle los waivers necesarios para que el programa avance y darle el desembolso. Yo creo que en la medida que sigamos viendo este convencimiento en la disciplina fiscal, el convencimiento en el proceso de desregulación que ha venido llevando a cabo y modernización que está llevando a cabo este gobierno y que está, digamos, siendo diseñado por Federico Sturzenegger, etcétera.
las tensiones estén en la parte monetaria y cambiaria y el gobierno argentino acepte estos movimientos, yo creo que si el fondo ve un movimiento hacia una mayor flexibilización, mayor acumulación de reservas, etcétera, y un régimen monetario más transparente y más claro, vamos a ver un fondo monetario muy comprometido con Argentina en los próximos 2 años. Si el problema cambiario no se resuelve, vamos a ver muchas tensiones, muchos retrasos en las aprobaciones de los próximos desembolsos y una actitud más difícil, ¿no? Porque yo creo que el fondo también siente que si este tornillo no se ajusta, se pone en riesgo un esfuerzo mucho más importante que está haciendo la sociedad argentina, como dije, en la parte fiscal y en la parte de modernización y de regulación económica. Clarísimo. Y hay otra pata, ¿no? Que se habla también mucho acá, que es el riesgo país, que el gobierno Sí. no logra bajarlo más de 700 puntos. Y se sabe que Milei estaría viajando a Estados Unidos para intentar avanzar en esto, conseguir inversiones, que son cosas que todavía no le faltan al plan de estabilización de Milei. Se habla mucho, ¿no? De que el riesgo país bajaría también si el gobierno consigue hacer una buena elección. ¿Vos cómo ves esto y también cómo ves la posibilidad de la llegada de inversiones? Por ahí me decís, está atado con lo que te dije anteriormente, que Claro, haya más institucionalización de todo este proceso. yo creo que si se combina una elección buena del presidente Milei, un movimiento hacia mayor acumulación de reservas y menor obsesión en la parte cambiaria por parte del gobierno. Eso va a acelerar el proceso de inversión extranjera y de inversión local en Argentina, y obviamente si además le agregas algo más de institucionalización, yo creo que se complementa bastante bien el entorno de incentivos para que el sector privado acelere su proceso de inversión. Difícilmente vamos a ver un boom de inversión en los próximos 2 años. Esto lleva tiempo. La gente rápidamente te va a empezar a hablar de la próxima elección presidencial, ¿no? Mm. Pero sí creo que el entorno para la inversión privada en Argentina, resolviendo la parte cambiaria, resolviendo la parte de institucionalización y viendo que la política se ha movido mucho más al centro de lo que teníamos hace 6 años, hace 4 años, eh, y con precios de los activos que obviamente hacen interesante la inversión en Argentina. Yo creo que eso va a ser un proceso que se va a ir acelerando, ¿no? Y además Argentina, no siendo un país que está involucrado en los conflictos geopolíticos actuales, etcétera, es un país que puede hacer negocios con todo el mundo, que está fuera de la mira de las principales potencias en medio de todo este conflicto y con grandes recursos en la parte de minería, en la parte de energía, en la parte de alimentos. Entonces, yo creo que la oportunidad es muy importante, ¿no? Y vamos a empezar a ver cómo van mejorando las cosas poco a poco. No es fácil salir de estos procesos de 2 décadas de excesos macroeconómicos y de intervención brutal en la economía. Entonces, digo, cuando uno, o sea, el ejemplo de aerolíneas argentinas, cuando uno va por el mundo, no vuela en aerolíneas del Estado. British Airways no es del Estado, Iberia ya no es del Estado, Air France ya no es del Estado, ¿no? Entonces, digo, es un ejemplo, no es el problema de Argentina, aerolíneas, pero un poco todavía, digamos, hay un peso, hay una carga pública gigantesca en Argentina, hay una carga, digamos, en el mercado laboral, sigue siendo un mercado laboral muy distorsionado, que necesita reformarse. Todo eso lleva mucho tiempo, ¿no? Entonces, y lo que hemos visto en estos primeros año y medio del presidente Milei ha sido mucho mejor en la parte macroeconómica y microeconómica, digamos, la parte estructural, de lo que pensábamos. Entonces, ojalá siga por este camino y ojalá la sociedad apoye y tenga un poco la paciencia eh, eh, para entender que, digamos, los beneficios se van a empezar a dar, pero se van a dar de manera
pausada. La última pregunta, comentario que te hago, Alejandro, y te libero y te agradezco muchísimo, ¿No? es un placer escucharte. Acá Gustavo comenta algo y dice, guste o mucho nada, ningún gobierno argentino puede sin el FMI, pero con el FMI solamente no le alcanza. ¿Qué reflexión te merece este comentario? Eh, yo creo que el FMI es un instrumento para países que quieren hacer cambios de política importante, y ayuda, digamos, en dos o tres dimensiones. La más importante es vía financiamiento, la segunda es vía asesoramiento técnico y la tercera es cambiando un poco la economía política del diseño de los programas de transformación. El condicionar un apoyo financiero a que se lleven a cabo ciertas medidas incrementa un poco el capital político del gobierno reformista, porque cuando negocia un poco, siempre negocia con el argumento de que si no pasamos estas leyes, si no pasamos estas reformas, pues no obtenemos estos recursos que nos permiten seguir sosteniendo una situación financiera estable. Entonces, pero las políticas, eh, eh, el acuerdo social para llevarlas a cabo y la eficiente implementación de todo este andamiaje regulatorio, etcétera, se lleva a cabo por parte del gobierno argentino y de la sociedad argentina. Entonces, claramente es un instrumento que es útil, sobre todo es muy útil en estas situaciones tan críticas, pero realmente el 80, 75%, 90% de digamos, de la razón por la cual las transformaciones que vimos en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil, etcétera, y que abandonaron estos entornos de alta inflación, de no acceso a los mercados internacionales de capital, etcétera, se deben a las medidas que tomaron esos países y no al FMI. El FMI ayudó, fue parte y contribuyó, yo creo, de manera generalmente positiva a estos cambios. Pero claramente en las sociedades en América Latina que hemos visto que estos cambios se dieron porque la sociedad y sus gobiernos y sus representantes decidieron moverse en esa dirección, ¿no? Acá el FMI está demonizado porque está asociado con crisis fuertes que hemos tenido y bueno, por eso también hay Claro, mucha sí. resistencia. Como tú dices, siempre el FMI entra en momentos difíciles para los países. Entonces está presente cuando los países atraviesan situaciones complejas. Y probablemente cuando se empiezan a ver los resultados de manera más clara de lo que se hizo con el FMI ya no está. Hoy el FMI no está en Grecia y a Grecia le está yendo muy bien hoy en día. Entonces, muy probablemente lo último que va a decir un primer ministro griego hoy es ir a darle las gracias al FMI. Y no es que se las tenga que ir a dar, pero cuando el país ya empieza a generar los impactos muy positivos y visibles en la sociedad de lo que se hizo 10 años antes, obviamente el FMI no está ahí para tener, digamos, algún reconocimiento político, público, etcétera, de los beneficios de lo que se hizo en esa época. Entonces, tiene desde el punto de vista de percepción una función muy asimétrica, ¿no? De estar participando en el diseño de políticas complejas, socialmente difíciles, etcétera, y políticamente no populares, pero luego ya no es parte del equipo de diseño de políticas cuando los resultados positivos de estas acciones se materializan de manera más tangible para la sociedad, ¿no? Entonces, así es. En Argentina, además, esto ha estado potenciado por un gobierno que ha utilizado al FMI como un enemigo político, que además es muy buen enemigo político, porque es alguien que no te contesta, es alguien que ignora esas críticas, pero que el gobierno puede utilizarlo como un ente externo junto con los fondos buitres y con no sé qué, y decir, además el FMI nos fijó unas políticas, etcétera, y eso en Argentina lo vimos, por lo general no lo hemos visto, o sea, si tú haces, digamos, unos de estos análisis lexicográficos que ahora se hacen de manera muy frecuente, entre lo que dice Gustavo Petro o lo que dice Claudia Sheinbaum en México, etcétera, probablemente
ves que la intensidad de la palabra FMI es muchísimo menor que lo que vimos en Argentina entre el 2003 y el 2015. Entonces, en Argentina también fue usado de manera política y eso generó, digamos, una percepción aún más negativa. Y luego hay que reconocerlo, claro, hay veces que el FMI ha entrado a países y ha insistido en políticas que tal vez ex post la evaluación es que la insistencia en esas políticas fue equivocada, que el FMI, claro, todo, o sea, toda institución se equivoca, etcétera, y tiene errores, pero viendo, sobre todo en el espectro latinoamericano en los últimos 30 años, lo que ha ocurrido en economías con alta inflación, con falta de acceso a los mercados internacionales de capital y crisis financiera, y el accionar del FMI, yo te diría que en muchos de esos países el FMI hizo un trabajo junto con las autoridades domésticas y junto con la sociedad de esos países que fue muy positivo, ¿no? Y en ese sentido, los beneficios mucho más que compensaron los errores que se pudieron haber cometido en algunos de esos programas.